Hola, hoy vamos a hablar sobre velocidad media y velocidad instantánea. Para esto voy a partir con un gráfico aceleración versus tiempo. En este caso podemos observar que la aceleración es constante. Tengo una línea horizontal, significa que la aceleración no está cambiando en el tiempo. Hemos visto en los videos anteriores que yo puedo encontrar información utilizando la pendiente o utilizando el área. En este caso yo tengo un gráfico de aceleración y voy a encontrar el área bajo la curva para hallar la velocidad. Sabemos que la altura es A, la base T, por lo tanto el área A por T. Pero además yo tengo que considerar un sistema de referencia, por lo tanto tiene una velocidad inicial. Y es justamente este valor B sub 0. Grafico esta ecuación, que sería t elevado a la 1, es una gráfica lineal, donde el valor inicial es b sub 0. Listo. ¿Qué pasaría si necesito encontrar más información? Ya encontré información utilizando la aceleración, pero ahora quiero encontrar información utilizando la velocidad. Nuevamente, utilizo el área bajo la curva. En este caso yo tengo un trapecio donde la base menor es b sub 0 y la base mayor es b sub 0 más at. Y la altura es t. Estoy considerando un trapecio que está acostado. Entonces, para encontrar el área, sumo las bases, b sub 0 más b sub 0 más at, lo divido entre 2 y lo multiplico por la altura, que sería t. Por lo tanto, utilizo un proceso algebraico, voy sumando estos dos valores, lo multiplico por t y encuentro esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme para encontrar la posición. Utilizando solamente métodos analíticos encontré la posición para distintos instantes de tiempo. Grafico esta ecuación, sé que es un t al cuadrado, por lo tanto es una gráfica de una parábola o una curva, se podría decir también. Bien, ya encontré información utilizando el área. Vamos a recopilar eso. Tengo posición, velocidad y aceleración. Para retroceder, encontrar velocidad y encontrar posición, utilizo el área. Pero también puede ser al revés. Puede encontrar información utilizando la pendiente. Tengo un gráfico posición, un gráfico de velocidad, un gráfico de aceleración. Hallo la pendiente para ir de posición a velocidad, de velocidad a aceleración. ¿Okay? Este diagrama es muy útil porque nos permite saber de dónde puedo obtener información y cómo obtengo esta información. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo la pendiente para esta gráfica? Voy a utilizar dos puntos, pero estos dos puntos los estoy escogiendo al azar. No estoy considerando dos puntos que usted también puede haber escogido. Utilizo la pendiente y encuentro la velocidad media. Pero, ¿por qué considero esos dos puntos? ¿Qué pasaría si otra persona utiliza también dos puntos diferentes? Va a encontrar el valor de la velocidad media diferente. Entonces, ¿cuál es el valor real? Estos dos puntos o cuando los dos puntos están cercanos. En realidad la velocidad media es solamente una aproximación. Entonces, mientras más acerquemos estos puntos, el valor va a ser más exacto. Pero ¿qué pasaría si yo tomo este delta t o esta variación en el tiempo y la hago muy pequeña, casi cero? Eso ocurre cuando estamos hablando de diferenciales o derivadas, para ser más exacto. Entonces, cuando yo quiero saber la velocidad exacta o la velocidad instantánea, porque estoy sabiendo la velocidad en un instante de tiempo, utilizo la derivada. Ahora, en este curso
no estamos interesados en derivadas, sino que toda la información la voy a obtener de los gráficos. ¿A qué me refiero con esto? Pero antes de dar un ejemplo, quisiera hablar también sobre aceleración media, que es el mismo concepto. En el caso de aceleración media, usted puede ver variación en velocidad, variación en el tiempo, y si hacemos el intervalo de tiempo muy pequeñito, va a ser derivada también. Entonces, velocidad media y velocidad instantánea tienen una forma que es muy parecida a aceleración media y aceleración instantánea. Veamos un ejemplo. En este caso, yo tengo un gráfico de velocidad versus tiempo. Si me preguntan la velocidad para cualquier instante de tiempo, es muy fácil de encontrarlo. Por ejemplo, para 2 segundos la velocidad es 6, para 4 segundos la velocidad es 0, para 6 segundos la velocidad es menos 6 y así. Pero ¿qué pasa si a mí me preguntan cuánto vale la aceleración instantánea? Entonces la aceleración instantánea no es tan fácil de visualizarla acá. Yo les recomiendo que primero hagan su gráfico. Entonces, ¿cómo hago el gráfico de aceleración versus tiempo? A través de las pendientes. Comienzo analizando el intervalo de tiempo de 0 a 2. Entonces, de 0 a 2, hago el cálculo, la variación del tiempo, 0, 2, posición inicial 0, posición final o velocidad final 6. Entonces, la aceleración sería 3 metros por segundo al cuadrado. Lo mismo para el siguiente intervalo, de 2 a 6, la velocidad sería menos 3 metros por segundo al cuadrado, de 6 a 8 y así. Entonces usted puede saber cuánto vale la aceleración para distintos intervalos. La pregunta es, ¿por qué yo escogí estos intervalos? La velocidad media tiene un valor igual a la velocidad instantánea cuando estamos considerando una línea recta. De 0 a 2 tenemos una línea recta, por eso la velocidad instantánea y la velocidad media coinciden. Lo mismo acá, de 2 a 6 una línea recta, genial, por eso encontré en este intervalo la velocidad media, y de 6 a 8 también una línea recta. Entonces, esta información me sirve para poder graficar, porque en cada intervalo tengo una línea recta. Si usted tomara un intervalo diferente, por ejemplo, de 2 a 3, ya no va a tener una línea recta, es como una figura que sube y luego baja, no es una línea recta, no nos sirve para poder graficar la velocidad instantánea. La velocidad en cada instante de tiempo no va a coincidir si yo tomo un intervalo de 2 a 3. Grafiqué entonces la aceleración instantánea. Por ejemplo, en un segundo, 3. ¿Cuánto vale la aceleración en 4 segundos? Menos 3, en 7 sería 3 nuevamente. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es que en estos puntos, por ejemplo en 2 y 6, no está definida la aceleración instantánea. Entonces yo no puedo dar una respuesta al respecto. Tengamos mucho cuidado. Ahora, ya vimos información obtenida de la pendiente, ahora obtengamos información del área. Ahora tengo una gráfica aceleración versus tiempo. En este caso, ¿qué pasa si yo necesito encontrar la velocidad en 5 segundos? Encuentro el área. Estoy encontrando el área. El área sería 10. Pero además tengo que considerar el sistema de referencia o la velocidad inicial que me está dando el sistema, que sería 10 metros por segundo. Entonces, en 5 segundos tengo que encontrar el área desde este punto hasta el origen. Sería 10 más la velocidad inicial, 10, por eso obtengo una velocidad de 20 metros por segundo. No nos olvidemos de eso. Tengo que considerar la velocidad inicial. Para el siguiente intervalo, de 0 a 10, veo que el área no aumenta, por lo tanto, la respuesta va a seguir siendo igual. La misma área de 10 más la velocidad inicial 10 metros por segundo. Luego, en 20, el área acá es 10 y esta es menos 10. Sumo ambas me daría 0 más la velocidad inicial 10 metros por segundo.
Para el siguiente intervalo, en 25, obtengo 0, porque estoy sumando, esto es 10, esto es menos 20, más los 10 metros por segundo, me va a dar 0 metros por segundo. Y por último, el último intervalo. Sumo todo, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, esta otra área, sumo todo y encuentro que es 0. Por lo tanto, agregándole la velocidad inicial, la velocidad en 40 segundos, ahí hay un error, por favor, en 40 segundos sería 10 metros por segundo. Bueno, y eso sería todo con respecto a ese problema. Muchas gracias.